hablamos el domingo pasado de un relato que estaba unido por un lugar geográfico. Y esto era una montaña. Hay tres relatos en esta montaña. Uno, llegando a la montaña. El segundo relato que vamos a ver hoy, bajando de la montaña. Y el tercero que vamos a ver el domingo, si Dios lo permite, es cuando ya estaban en las faldas de la montaña. Y hablamos el domingo pasado sobre la gran oportunidad, pero también, hermanos, las grandes ventajas de intimidar con Jesús. Y dijimos que entre tu milagro está la distancia entre tú y Dios. Y mira lo que leímos en Marcos capítulo 9, versículos 3 y 4 el domingo pasado. Y dice que Cristo llevó a 3 discípulos. Acuérdense que Cristo se manejó con 4 grupos, la multitud de los 72, los 12 y los 3. Y lleva a 3 al pico de la montaña y se transfigura, se transforma. Y dice, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Ese es el primer relato, conectado por una montaña. Y hablamos acerca de la intimidad con Cristo. Y hablamos acerca de la perfecta humanidad y la perfecta divinidad de Cristo. Cristo humano subiendo la montaña, Cristo divino transformándose encima de la montaña. Y hablamos también del gran peligro de no saber o discernir los tiempos de Dios. Los tiempos que estamos viviendo, la edad que Dios a ti te ha dado y qué es lo que Dios quiere que hagas. ¿Por qué Dios te trajo a Canadá? ¿Cuál es la razón de venir a una iglesia? ¿Por qué Dios me ha dado hijos? ¿Por qué Dios permite que me pase lo que me está pasando, ya sea bueno o sea malo? Pero usted sabe que Cristo en la Biblia solamente lloró 2 veces. Una enfrente de la tumba de Lázaro, enfrente de Lázaro, y lloró por la dureza de los que estaban ahí. Y otra fue que lloró por una ciudad entera. Y mira lo que dice en Mateo 23, versículo 37. Jerusalén, Jerusalén. Y yo quiero que quite el nombre Jerusalén y ponga su nombre y ponga mi nombre. Y como diría Jerusalén, Mario, que matas a los profetas y apedreas a los que te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? ¿Y cuántos de nosotros realmente, hermanos, estamos dejando pasar la visitación de Dios en nuestras vidas, que se convertiría en una habitación permanente? Y el Señor se lamenta por Jerusalén, porque les había enviado profetas y estos habían sido apedreados, algunos martirizados. Y hoy que viene Cristo, está a punto de sucederle lo mismo. No saber los tiempos en que Dios nos tiene hoy con vida. Entonces continuamos en el capítulo 9 de Marcos. Y vamos a ver el segundo relato de estos 3 que les dije, que estaba conectado por un lugar geográfico, que es una montaña. Y viene entonces Cristo, dice, y mientras bajaban de la montaña, ya Cristo se había transfigurado, ya había hablado con Moisés, que representa la ley, había hablado con Elías, que representan los profetas, había estado con ellos y él como la gracia en medio de ellos. Y dice que iban bajando la montaña. Jesús ordenó que no contaran a nadie lo que había visto hasta que el Hijo del Hombre se levantara de entre los muertos. Y posiblemente algunos de ustedes se estarán preguntando quién es ese Hijo de Hombre, qué significa. Y hoy vamos a tratar de descubrir quién es y cuál es su relevancia en nuestras vidas. Y dice la palabra de Dios: guardaron el secreto, pero discutían entre ellos qué significaría eso de levantarse de entre los muertos. Los apóstoles no entendían de qué estaba hablando Jesús. Y qué triste es cuando Cristo te está hablando a ti en español y tú estás tratando de entenderle en chino. Qué triste es no saber el vocabulario de Cristo cuando Él te está dando un mensaje, cuando Él te está diciendo lo que tienes que hacer, pero no lo hacemos o no queremos hacerlo o rehusamos oírlo.
Y dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 1, versículo 1, que Dios, habiendo hablado de muchas formas en otros tiempos, hoy nos está hablando por medio de Él, de su Hijo. ¿Y qué es lo que Dios te está diciendo en tu vida? Y yo siempre he dicho esto y espero no ofender a nadie, pero Dios no te trajo para que estuvieras peor que como estabas en tu país. Jamás Dios te va a mover para tenerte peor. Y si estás peor es porque no estás discerniendo los tiempos donde Dios te tiene. Y vea, y dice que mientras bajaban de la montaña, Jesús les ordenó que no le dijeran nadie a esto. Versículo 11, porque dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero. ¿De qué Elías está hablando?, le preguntaron. Jesús en el versículo 12 contesta y dice: sin duda Elías ha de venir primero para restaurar todas las cosas. Respondió Jesús: entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado? ¿Cómo está escrito? No se olvide esa frase, porque ahí hay una cosa que a usted le va a sorprender. Esa frase no está escrita. Le doy mi Biblia, que aquí está a la par mío, y encuéntreme el versículo donde dice que el Hijo del Hombre iba a sufrir. No lo va a encontrar, porque no existe. Entonces, hermano Mario, ¿qué fue lo que Cristo hizo? Hizo un error, cometió un error, se estaba inventando, ¿o qué es lo que pasó? Ya le voy a explicar, porque usted quiere entender la Biblia occidentalizado. Y muchas veces la Biblia no pega con el pensamiento occidental que tenemos. Entonces dice, como está escrito, que el Hijo del Hombre iba a pasar sufrimientos. Ahora bien, ¿quién es el Hijo del Hombre? Porque vea, en el Antiguo Testamento, hermanos, un intérprete, en este caso un rabino como Cristo, porque le decían que era maestro, muchas veces Cristo tomaba una parte de un pasaje bíblico y lo unía a otro pasaje bíblico para formar una idea relevante y coherente con lo que la Escritura estaba diciendo. Ahora bien, si nosotros no entendemos el contexto de estos versículos, no vamos a tener realmente una visión clara de qué es lo que Cristo estaba hablando y por qué los discípulos dijeron: estamos confundidos, Jesús. Estás diciendo que el Hijo del Hombre va a morir y va a sufrir, pero nosotros no entendemos eso. Nosotros entendemos algo totalmente diferente. Miremos lo que entendían los discípulos, porque eran judíos. Remontémonos a Daniel capítulo 7. Versículos 13 y 14 en la palabra de Dios. ¿Y qué dice, iglesia? En la visión nocturna vi que alguien con el aspecto de ¿qué? De un hijo de hombre. ¿Qué acaba de decir ahorita Jesús en Marcos? Que el Hijo del Hombre iba ¿a qué? A sufrir. ¿Me dicen amén? Vi que alguien con el aspecto de un hijo de hombre venía entre las nubes del cielo. Pregunto a aquellos que leen la Biblia: cuando Cristo resucitó y regresó al cielo, ¿qué dice que lo cubrió? ¿Qué lo cubrió? Una nube. Mateo 24 dice que cuando Cristo venga, ¿cómo vendrá? En las nubes. ¿Me dicen amén? Entonces, ¿cómo aparece este Hijo de Hombre en Daniel? Aparece en una nube. Agarre la idea por dónde va esto, por favor. Entonces venía entre las nubes del cielo. Se acercó ¿a quién? Se acercó al anciano de días. Fue llevado a su presencia. No se acercó a la tierra. No se acercó a los humanos. No se acercó al planeta. Se acercó al trono donde estaba el anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? Es el Padre celestial. ¿Para qué el Hijo de Hombre se acerca al trono? Versículo 14, lo puede leer conmigo. Y se le dio, ay Dios mío, yo que usted me emocionara por esa palabra. Y se le dio autoridad, poder y reino. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio
es eterno y no pasará. Su reino jamás será destruido. ¿Saben cuántos reinos han habido desde el inicio de la historia? 21 reinos. ¿Y saben cuál es el común denominador de todos esos reinos? Todos fueron destruidos, pero el reino de Dios permanecerá para siempre. Reino viene, reino va, pero el reino de Dios será eterno. Ahora, usted como judío, ¿qué pensaría de las palabras de Jesús? Daniel dice que el Hijo del Hombre se le dio autoridad, poder y reino. Y viene Cristo, dije, quiero decirles algo, muchachos, el Hijo del Hombre va a ser vituperado, va a sufrir mucho. Y de repente los apóstoles dicen, ¿y este Jesús de qué Hijo de Hombre habla? Porque para los judíos el Hijo del Hombre era el Mesías, era el Salvador, era el que venía a conquistar. Para ellos no cabía la idea de que el Hijo de Hombre fuera descrito por Jesús como Él lo dice. Y aquí viene, hermanos, por eso es importante ir al contexto de la palabra para entenderlo. Y mire lo que dice en el versículo 10. Guardaron el secreto, pero discutían entre ellos qué significaría eso de levantarse de entre los muertos. No lo entendían, porque para ellos era inconcebible que el Hijo del Hombre muriera. No lo entendían porque para ellos el Hijo del Hombre no podía ser derrotado. El Hijo de Hombre de Daniel no podía tener las descripciones de Jesús. Y dice la palabra de Dios que guardaron el secreto, no dijeron nada, pero no entendían eso de la resurrección. Los apóstoles no entendían la palabra de Jesús, que el Hijo del Hombre se levantará de entre los muertos, porque para ellos el Hijo de Hombre no podía morir. Y vienen ellos y le dicen, Señor, dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero, le preguntaron. Ahora, la siguiente pregunta, antes de contestarle eso del Hijo del Hombre, ¿quién era Elías que ya vino? Porque Cristo lo dice. Mire lo que dice Isaías 43. Porque esto es lo que los discípulos estaban argumentando. Esta es la profecía de que iba a venir una persona allanando el camino, preparando el camino para el Señor. Y para los judíos Elías era la persona idónea, era el profeta indicado, el hombre de fuego, el hombre que decía llueva y llovía, y aquel que decía no llueva y no llovía. Y vea usted esto, Isaías 43. ¿Y qué dice este versículo, iglesia? Una voz clama: preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen el desierto un sendero para nuestro Dios. Aquí está el precursor del Mesías, el precursor de Dios, que iba a venir a preparar el camino para el Mesías esperado por Israel. Pero ¿en quién recaen estas palabras? En un personaje en el Antiguo Testamento. Lea conmigo en Juan capítulo 1 versículo 23. Y mira lo que dice: una voz proclama. ¿Lo puede leer conmigo, iglesia? Preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en el desierto un sendero para nuestro Dios. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando, iglesia? Juan el Bautista. Por eso Cristo dijo: Elías ya vino. Vino en el Espíritu, en Juan, proclamando que hay que preparar senda para nuestro Dios. Y vea usted esto, por favor. Sin dudas, Elías tenía que venir. Pero ¿cómo es que vino? Porque dice, vea lo que dice: porque el Hijo del Hombre tiene que sufrir. Pero le dije algo, y aquí está,
y se la llevo a casa si me lo encuentra. ¿Dónde en la Biblia dice que el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado? No hay un versículo bíblico. Entonces, ¿qué fue lo que Cristo hizo? Acuérdense que Cristo está consciente que Él es humano 100% y es divino 100%. ¿Me dicen amén, iglesia? Entonces el Señor recurre a una palabra, no del Hijo del Hombre, sino del siervo sufriente. Y vea cómo encaja. Isaías 53. Mira lo que dice. Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros le consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos todos sanados. Versículo 7. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Cristo viene y dice: el Hijo de Hombre, antes de que sea hijo de hombre, tiene que ser servidor sufriente. La vida, iglesia, la vida cristiana, hermanos, no siempre Dios te va a tener en el Ararat de tu vida. Hay momentos que es necesario ir a la cueva de Elías para escuchar la voz de Dios. No todo el tiempo el Señor va a darte a ti maná y panes en abundancia. Hay momentos que el Señor te dice: te voy a pasar por los 7 años de espigas secas y de vacas flacas, pero no te preocupes, porque inmediatamente que esos 7 años de escasez pasen, vendrá una abundancia que jamás la has imaginado en tu vida. Y yo te pregunto en este día, ¿en qué etapa de tu vida tú te encuentras en tu caminar con Dios? Y aquí viene el Señor y dice: antes de que el Hijo del Hombre del capítulo 7 de Daniel aparezca, el siervo sufriente tiene que venir. Por eso, como pega la escritura cuando el Señor dice: porque el Hijo del Hombre sufrirá. El Hijo del Hombre, que es el mismo, el siervo sufriente, sufrirá. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Pero Él fue maltratado y humillado. No abrió su boca, sufrió. Le pusieron espinas, le pusieron clavos, le metieron lanza, le escupieron en su cara. Él dio la mejilla para que tú y yo pudiésemos hoy decir que hemos sido redimidos de la maldición y la pobreza, porque Cristo se hizo pobre para que tú y yo fuésemos enriquecidos eternamente y para siempre. Míreme por favor lo que le voy a decir. Diga conmigo: sin siervo sufriente, dígalo como que si lo crea, sin siervo sufriente no hay hijo de hombre. Ahora termino con esto y por favor póngame atención. Mira lo que dice en lo que es Filipenses capítulo 2 versículo 5 en adelante. ¿Están listos para esto, iglesia? Porque aquí se combina el siervo sufriente de Dios
con el Hijo de Hombre, que Cristo viene a adueñarse por sí mismo. ¿Lo puede leer conmigo? ¿Qué dice, iglesia? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aquí viene el siervo sufriente de 53 de Isaías, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se cumplió Isaías 53. El siervo sufriente, el que tenía toda la gloria, se despojó de su gloria y vino a morar entre nosotros. ¿Entienden entonces ustedes por qué Jesús dijo? Porque el Hijo de Hombre, que es también el mismo sirviente de Dios, venía en dos formas. En su primera, vino a sufrir, vino a pagar el precio. Tú no le debes nada a Dios si crees que Cristo a ti te ha perdonado. El Cristo, el siervo sufriente, tuvo que venir en forma de hombre. No había ningún atractivo en él. Aquellos que han visto la pasión de Cristo alguna vez, ¿no es verdad que te da repulsión ver el rostro de Cristo ensangrentado y lleno de llagas y lleno de sangre? Ese Cristo sufriente, ese siervo sufriente, tenía que venir primero, antes que se cumpla lo que dice a continuación en Filipenses. ¿Lo puede leer conmigo? Por lo cual, ay Dios mío, léalo como que si lo cree. Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ay, dígalo fuerte porque esto me emociona. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Fuerte, iglesia. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Isaías 53 como sirviente, Daniel 7 como hijo de Dios. Ahora, iglesia, ¿por qué te afliges? ¿Qué Cristo te quieres hoy tú llevar? ¿El Cristo de Isaías 53 que te comprende tus dolores porque Él ya las pasó? ¿O el Cristo de Daniel 7 que venció a la muerte con poder y le fue entregado toda la gloria y toda la honra y todos los reinos por los siglos de los siglos? Así como Dios ha estado en tus victorias, también está en tus derrotas. Así como Dios ha estado en tu abundancia, también está en tu escasez. Así como Dios está contigo cuando todo te sale bien, también Dios está contigo cuando todo te sale mal. Porque el siervo sufriente de Isaías 53 es el mismo Dios glorioso de Daniel capítulo 7. Entonces, iglesia, ¿qué nos aflige? Si tenemos a un Dios que supo sufrir, pero que también hoy sabe reinar. Ese Dios que se hizo hombre está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Y no estamos solos, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dale un aplauso al Señor el día de hoy, porque Él es bueno.